Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Han Baron, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Héroe de Azur. Capítulo 18. Después de hablar con Nezu y el resto del equipo de UA, All Might llevó a John a un lado para hablar con él sobre el entrenamiento y la preparación para la misión de salvar la isla. Primero puede que vaya contigo, pero creo que los mayores desafíos serán los que emprendas dentro. Sí, probablemente. Pero, tenemos que llegar al interior y salvar a quien podamos. Entonces, ¿en qué querías entrenar conmigo?, preguntó John mientras miraba al héroe mayor. All Might sonrió brillantemente antes de decir que quería trabajar en algunas variaciones de ataques con su peculiaridad. El experimentado héroe señaló que Kototh tendía a confiar en lo que parecía ser una potencia mínima y la tecnología en su pierna. Tengo curiosidad por eso. Además, me pregunto cómo funciona tu Maximizar, como lo llamas. El comandante estadounidense estaba un poco confundido, pero siguió adelante por el momento. Sí, mi peculiaridad funciona convirtiendo las calorías extra almacenadas en fuerza. Sin embargo, lo empujé un poco. Después de que Yorktown se lastimó. Kototh tenía una mirada un poco oscura, pero la hizo a un lado para explicarla con más detalle. La forma en que Maximize funcionó fue que Kototh podía convertir el exceso de calorías absorbidas al comer en un tipo de energía almacenada. El chico de Fagun. Se podría comparar algo de esto con la forma en que funciona su peculiaridad. La diferencia es que el mío no se almacena de la misma manera. Y se puede refinar de manera diferente. Es decir, cuando estaba entrenando como un loco en mi fase oscura, mi musculatura cambió a donde, bueno, yo soy así. All Might evaluó al hombre con un movimiento de cabeza. Señalando que tenía músculos impresionantes que solo podía comparar con los suyos. Pero yo pensaba que siempre eras así, dijo All Might con una inclinación de la cabeza. John puso los ojos en blanco y admitió que las compañías de publicidad y juguetes lo hacían parecer así para vender. No diría que estaba gorda, pero antes tenía más pecho de barril. Pero me enfadé mucho y lo canalicé para aumentar mi volumen. Para volver al tema, Kototh mencionó que su peculiaridad funcionaba canalizando la energía almacenada en sus músculos. Sin embargo, después de trabajar con él por un tiempo, sé que he aumentado enormemente la cantidad de energía que puedo almacenar y liberar. Quiero decir que no era como si lo estuviera usando tan a menudo trabajando en Oklahoma. Pero primero entrenando con Star and Stripe, el ejército, y luego empujándose a niveles locos, había llegado a un punto en el que su poder le permitía entrenar de manera uniforme con Star. Y ahí es cuando tiene su peculiaridad que la hace súper fuerte. Bueno, eso fue mucha información, pero me dice que realmente puedes aprender algunas de mis técnicas, dijo All Might mientras llevaba al estadounidense a lo más profundo del campo de batalla del bosque. Fue allí, el número 1 de Japón demostró algunas de sus técnicas y habilidades con su propia peculiaridad. Kototh tarareó antes de preguntar cómo el héroe usaba dichas técnicas y comenzó a aprender cómo podía usarlas. Si bien pudo usar parte de la potencia de la fuerza de los Smashes de Texas, Detroit y Nebraska y aprendió a hacer el New Hampshire Smash para la movilidad, pero todavía no sentía que fueran adecuados para él. Como si trabajaran, pero no se siente bien. Quizás debido a mi entrenamiento con el ejército. Después de todo, no aprendí de una escuela de héroes ni te idolatra. Espera, voy a intentar algo. Kototh giró un poco los hombros antes de acercar los brazos a los costados y los puños delante de la cara. Algo en el estilo de boxeo de defensa cerrada. Comenzó a mover su peculiaridad por todo el cuerpo antes de concentrarse solo en los puños y la parte superior de los brazos. All Might tarareó antes de lanzar un débil, para él, golpe hacia el número 2 de los Estados Unidos. Y fue derribado antes de que el héroe fuera golpeado en la cara, no por un puñetazo, sino por una fuerte ráfaga de viento. Pero no solo uno. Kototh lanzó al menos una docena de golpes de ráfaga aérea en rápida sucesión, derribando a All Might hacia atrás. John apretó los puños con más fuerza antes de tirar de los brazos hacia atrás y balancearlos hacia adelante a gran velocidad, y creando un fuerte huracán de aire alrededor del héroe. No es lo que esperaba, pero impresionante de todos modos. All Might pensó mientras su traje se rasgaba en algunos lugares. Luego usó su propia fuerza para cortar el aire que se arremolinaba a su alrededor. Interesante. ¿Alguna idea sobre cómo lo llamarás?, preguntó All Might con su sonrisa habitual. Kototh se encogió de hombros y se limitó a decir, corte de viento, cortador sónico.
No lo sé. Los dos héroes lo dejaron así por el momento y se fueron a entrenar más. Izuku, sin embargo, estaba recibiendo un entrenamiento diferente. Es decir, ahorrando y practicando tanto con los héroes como con algunas de sus chicas. A saber, Kawakase, Atago, Akatsuki y Kirishima. ¿Sabes? No tienes que ir. ¿Podrías dejar esto a... ¿A quién? ¿Los héroes? ¿Solo mis chicas? Aizawa. Soy la comandante de una flota de naves y he tenido que luchar contra ellas yo misma. Y no voy a quedarme mientras alguien necesite mi ayuda. Luché desde lejos el tiempo suficiente. Lideraré a mis chicas y a mi equipo en esta misión. Y los traeré de vuelta sanos y salvos. La mirada que está disparando en el camino de Aizawa, así como la dedicación en sus palabras, toca la fibra sensible de los héroes y sus naves. Con Kawakase sonrojado y tratando de disimularlo. Atago chillando y diciendo que estaba tan orgullosa como su hermana mayor. Mientras que Akatsuki y Kirishima se arrodillaron como si se inclinaran ante un señor. Midnight se lamió los labios y se estremeció por lo decidido y sólido que parecía Izuku en su postura. Gritando juventud en su mente. Mick, que estaba observando, quedó impresionado y se limitó a ayudar a Hiro con la frecuencia necesaria para ayudar al equipo a colarse. Aizawa gruñó antes de decidirse a tratar de disuadirlo más. Muy bien. Si crees que puedes hacer esto, no te detendré. Pero quiero ver si tienes incluso algunas habilidades de combate básicas para salvar a la gente. Dice Aizawa mientras sus ojos brillan y toma los extremos de su tela de captura. Izuku deja escapar un gemido antes de arremangarse la manga derecha y enrollar el cuello. Aizawa luego potencia su peculiaridad y carga contra Izuku. Lo que confunde al niño ya que parte de la tela de captura se lanza hacia él. Se agacha debajo de eso y golpea a Aizawa en la cara con su brazo de metal. Rompiendo algunas partes de la cara del héroe y enviándolo hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, Izuku lideró con la rodilla antes de realizar algunos jabs ligeros y otros golpes. No lo entiendo. ¿Por qué no lo echaron cuando no podía usar su peculiaridad? Aizawa pensó antes de golpear y patear a Izuku, aunque uno de esos termina lastimándolo más. Mientras ponía toda su fuerza en una patada que impactó en el brazo metálico de Izuku. Mientras Aizawa se estremecía de ese dolor, Izuku sintió una especie de destello de inspiración para un ataque. Acumuló algo de tensión en su brazo izquierdo y avanzó con un fuerte jab lateral a las costillas de Aizawa. Dejando al profesor de pelo negro expuesto a una serie de puñetazos dirigidos a su cabeza. Aunque evadió algunos de los lanzados desde el brazo metálico de Izuku. Vale, supongo que ha aprendido más de todos ellos de lo que yo respetaba. Sin embargo, Aizawa antes de envolver parte de su tela de captura alrededor del brazo de Izuku. Luego tratando de sacarlo de eso. Pero tanto él como Izuku se sorprendieron cuando el niño no se movía. Antes de que la sorpresa se desvaneciera, Izuku tensó ambos brazos nuevamente para atacar. Primero tirando de Aizawa para que regrese a él. Y luego usando otro fuerte puñetazo desde su derecha para derribar a Aizawa al suelo. Eso es todo. Ahora estoy enojado. Dijo Aizawa mientras rodaba para ponerse en pie, saltó hacia Izuku y usó la tela para atar más a Izuku. Puede que no haya podido moverte, pero puedo atarte. Dijo mientras empujaba a Izuku hacia el suelo. Pero volvió a olvidarse de un factor importante. El derecho de Izuku era mecánico. Y el muchacho convirtió dicho apéndice en una cuchilla para cortar la tela de captura. Luego usa un destello agregado para cegar a Aizawa. Antes de hacerlo, la tensión vuelve a golpear el pecho y el estómago de Aizawa. Y terminando tirando de la cabeza del héroe por debajo de su brazo antes de reventar el cuello. Con un rápido tropiezo y caída de la cara de Aizawa contra el hormigón. No estoy seguro de por qué pensaste que sería tan fácil. Dijo Izuku mientras se levantaba del suelo. Todo lo que Aizawa pudo hacer fue gemir antes de preguntar por qué su peculiaridad no funcionaba. ¿Por qué lo haría? No tengo ninguna peculiaridad. Dijo Izuku antes de volver a practicar. Y también haciendo que Aizawa se sintiera aún más como un idiota. Durante los días siguientes, los héroes y las marineras se prepararon para la lucha que se avecinaba. Y cargó en los barcos para llevarlos a Hawaii para la operación. Tengo que decir que tu nueva nave es impresionante, Ayanami. Dijo Izuku mientras caminaba por la cubierta del demonio. Gracias, Shiki Candes. Con esto, seré mucho más fuerte en nuestra lucha con las sirenas. Dijo Ayanami. Había crecido unos centímetros por todas partes, y su rostro parecía tener un aire más maduro en comparación con antes.
con un nuevo uniforme que tenía una blusa y una falda más pequeñas, pero medias y mangas acoplables con diseños de ondas que fluían detrás de ella. Su espada, mientras tanto, parecía más mecánica y más grande en comparación con su estado anterior. Sin embargo, la mayor ventaja para él eran sus torpedos y su eficiencia de disparo. Por no hablar de que era lo suficientemente preciso como para inutilizar algunos barcos sin hundirlos. Al menos hasta que subió a bordo para acabar con las sirenas posibles. A bordo de ella no solo estaba Izuku, sino también algunos de las clases de héroes. A saber, Hiro Kyoka, Agakure Toru y Togata Mirio. Entonces, ¿alguna idea sobre a qué nos enfrentaremos, comandante? Dijo Mirio con una sonrisa hacia Izuku, que dejó escapar un suspiro antes de admitir que no tenía ni idea. Si tuviéramos algo, solo un poco de información, podría refinar más el plan. Tal y como están las cosas, me preocupa que los que vayamos a la isla en sí. Está bien, eso no es realmente reconfortante cuando somos parte de ese ataque. Señor. Dijo Toru antes de recordar que Izuku técnicamente la superaba. Izuku se disculpó y admitió que fue principalmente nervios al hablar. Al menos con todos estos barcos tenemos una oportunidad probable. Miró hacia las naves reunidas y recordó el plan en el que él, Kotof, Nezu y Agure habían trabajado. Agure fue una de las naves involucradas en la misión y actualmente lleva un par de héroes. Esos son Tokoyami y Ejesot. Junto a ella, Kimo estaba flotando y lista para una pelea. Su barco era más robusto que nunca gracias a la modernización. Su aparejo y su propio barco tenían más armadura y las armas eran más fluidas en movimiento que nunca. Aunque algo que la descontentó un poco fue que no recibió mucho en términos de mejoras físicas con la modernización. Todavía tengo poco comparado con mi hermana, refunfuñó mientras pensaba en el generoso pecho de Nagara. Apreciaba la sección de su casco que sostendría su katana, y la nueva habilidad que había aprendido. Uno que estaba segura de que ayudaría en la batalla que se avecinaba. Pero todavía se sentía como una pérdida en comparación con Ayanami. Por supuesto, no contó con la ayuda del barco más pesado de la vanguardia. Es decir, Akago. Ella se negó a hacerse a un lado por esto. No solo para ayudar a Izuku, sino para volver a enfrentarse a su hermana. No sé qué te pasó, Maya. Pero esto no te hará sentir mejor. Solo dolerá más. Para completar el grupo de vanguardia, Yudachi estaba ansioso por partir. Gruñendo y prácticamente tronándose los nudillos ante la idea de enfrentarse a más sirenas. Incluso si algunos de los nuestros nos apuñalaron por la espalda, pensó en voz alta con tristeza. Preguntándose si algunas de sus hermanas estarían entre las que tendría que luchar. En la retaguardia de ese trío, estaban los barcos más pesados. Shinano siendo el líder. En ese momento estaba durmiendo la siesta en su torre de mando. Mientras flota sobre los paneles principales. Ella refunfuñó un poco mientras se movía hacia un lado un par de veces. Murmurando algunas cosas sobre lo que podría venir. No es que hubiera nadie que lo escuchara. Frente a ella, Katsuragi estaba emocionada por su oportunidad de participar en una operación realmente seria. No puedo creer que pueda hacer esto. Y tendré mi oportunidad de ser realmente una heroína esta vez. Dijo a sus pasajeros actuales. Esos son Nejire y Ryukyu. Si bien la Dama Dragón inicialmente había dudado en unirse a la misión, dado lo que le sucedió al comienzo de la guerra, algunas conversaciones y convencimientos de su héroe favorito, el estudiante Nejire, la habían inspirado a acompañarla. ¿Estás segura de que funcionarán? Dijo mientras miraba un chaleco especial y un conjunto de armadura que le dieron antes de salir de Japón. Era algo que Reno y Akashi habían cocinado. Un conjunto de armadura que protegería a Ryukyu cuando intentara luchar contra las sirenas. Así como algunas armas que podrían dejar huella. Aunque todavía está en la fase de prueba, debería ser suficiente para ayudar en esta batalla, señora. Anunció Reno por las comunicaciones, el buque insignia de la flota de ataque principal de Izuku Araki. Que estaba más que feliz de estar al mando del grupo para golpear las sirenas donde más dolía. Y dale una lección a esos traidores. Dijo mientras afilaba su espada. No subestimes a nuestros enemigos, joven Kei. Podría ser desastroso. Mikasa advirtió. Iba a formar parte de la flota combinada con algunos de los barcos estadounidenses. Que era donde Ayanami y Agure estarían también. Nueva Jersey se rió antes de decir. Ah, vamos, Mika. No te preocupes tanto. Estaremos listos cuando llegue el momento. ¿Verdad, cariño? Kotof sonríe antes de aceptar. Pero no estaba sola en su puente. Como Olmig, Koda Koji y Nezu también estaban a bordo de la nave estadounidense.
¿Está seguro de que soy el adecuado para este trabajo, señor? Koda afirmó con lágrimas prácticamente brotando de sus ojos. John le devolvió la sonrisa antes de decir, estarás bien. Te necesitamos por uno de los factores más importantes. Llevándonos a la isla. Eso realmente no ayuda a Koda, ya que corre a entrar en pánico en una de las áreas de la cubierta inferior. Mientras tanto, Ticonderoga estaba lista para desatar sus ardientes planos de poder. Y dispuesta a proteger a quien pudiera con sus habilidades de protección. Lástima que no tuviéramos otro operador con el que trabajar. Pero aún así será una lucha para recordar, dijo mientras se recostaba en su torre de mando. El último barco en completar el grupo de la flota combinada fue el propio Reno. Y aunque quería ir con su líder / compañero / héroe, también sabía que eso no era parte del plan. Con un poco de suerte, esos pequeños cargadores de escudo deberían ayudar a mantener a salvo al resto de ustedes, probablemente. Esto no tranquiliza del todo a los héroes, pero están dispuestos a seguir adelante por el momento. Y tuvieron tiempo de sobra para darle vueltas al asunto. Ya que el viaje hasta la zona accidentada donde estaba la isla y les llevaría más de un mes. Más o menos lo mismo que le tomaría al resto de la flota de San Diego llegar allí desde Pearl Harbor. Bataan, por su parte, era el apoyo aéreo de la flota de San Diego cuando todos se reunieron. No solo por sus capacidades antiaéreas y submarinas, sino porque tenía el poder de potenciar toda la recarga antiaérea y de portaaviones de su aliado. A juzgar por la descripción, parece ser un apoyo bastante fuerte. Nezu dijo mientras miraba el diagrama de flujo previsto de la batalla que él y Zuko habían elaborado. Un asalto completo sería mejor con aquellos que pueden apagar más fuego o poder aéreo. Pero esta es una misión de rescate. Es mejor utilizarlo para apoyar y salvar vidas en esta situación. Olmig se enderezó al escuchar eso. ¿Cómo dijiste que aquí se llamaba habilidad? Preguntó con un temblor en la voz. Kotoff lo miró raro antes de reiterar el nombre de uno para todos. El número 1 de Japón sonrió y sintió más una conexión con el nervioso, pero aún esperanzado portaaviones en el mar. Con la flota base de Bodwa, el Yorktown era el buque insignia del grupo. Con Staran Stripe sentada en su torre de mando. Espero que estemos listos para todo esto. Dice estar con algunos de los héroes restantes de los Estados Unidos detrás de ella. A saber, un antiguo alborotador convertido en un héroe respetable, el Capitán Celebrity. Así como su antiguo compañero de Skycrawler. Estamos listos para ellos. Entre mi propia barrera y el equipo que la señorita Reno había fabricado, estaríamos bien. Dijo Skilline con una sonrisa. Y aunque estaba tentado de coquetear con el número 1, también sabía que estaría cortejando un gran dolor si lo hacía. Es una locura pensar que estoy trabajando con uno de los héroes que me inspiró. El Skycrawlero más bien Imawari Koichi dijo mientras recordaba su paso por Japón. Otro héroe con ellos fue Clairvoyance. Si bien no sería tan útil en combate directo con las sirenas, sería de mayor ayuda para salvar a muchos de los habitantes de la isla primero, pero, ¿no estamos un poco cortos de mano de obra? ¿O la energía de los barcos, supongo? Preguntó mientras señalaba que solo tenían 4 barcos en funcionamiento. Nos reuniremos con los demás más tarde. La Fei se unirá a los barcos de vanguardia, y Bataan trabajará con Alabama y Yorkie. Dijo Cleveland por los comunicadores. Oye Cleve hermano, ¿crees que a esa gente de Japón le gustaría escuchar mi canto? Alabama rechazó ese pensamiento diciendo, si comienzas a cantar, estoy bastante seguro de que podrías ser acusado de crímenes de guerra. O simplemente crímenes de lesa humanidad en general. Su entrega inexpresiva de esa declaración provoca varias risas de la flota y los héroes. Incluyendo un cierto exaltado, es decir, el ex-héroe número 3 de los Estados Unidos, Red Holt. Una mujer de cabello rojo y azul con ojos naranjas. Era más baja que Staran Stripe por un buen margen. Solo llegando a unos 5 pies 5. Y no tenía tanta musculatura en comparación con los dos mejores héroes. Optar por un tipo de construcción más delgada como héroe. Al igual que en Endeavor de Japón, ella era un tipo especial de usuaria de peculiaridad de fuego. Con su peculiaridad que la convirtió en un ser de llamas vivas. Su traje era uno que le permitía contener su cuerpo de fuego sin la preocupación de que se extinguiera o destruyera. Aunque venía con la advertencia de que tenía que volver a ser carne después de un período de tiempo. Normalmente, podría estar en forma de fuego durante 30 minutos y regresar durante una cantidad de tiempo similar. Sin embargo, en la competencia con Kotoff, se había esforzado a sí misma y a su peculiaridad hasta el punto de poder volar durante 45 minutos y tuvo que volver a su forma humana durante 20.
Solo para que el actual número 2 la supere durante su fase oscura y supere muchas de sus hazañas solo con su fuerza. Estoy un poco sorprendido de que te ofrezcas como voluntario para esta misión. Dado que te gusta discutir con mi marido. Le dijo Yorktown al héroe en llamas. Quien suspiró y admitió que era una oportunidad para mostrarlo de alguna manera. Pero lo más importante es que hay una serie de personas que necesitan ser salvadas. Y si mis llamas pueden ganar algo de tiempo o hacer algún daño, las usaré para ayudar a quien pueda. Dijo Red Hot mientras miraba al mar. Dentro de Island, las cosas eran mucho menos joviales. Cuando un humano se desplomó por agotamiento, una espada se acercó a su cabeza. Sigue moviéndote. Queremos que estos árboles estén listos a tiempo para que florezcan las flores. Y mucho menos todo el alcohol que tienes. Dijo Maya con el veneno goteando de su voz. Basta. No nos hace ningún bien que mueran o que no puedan moverse. Dijo Suruga mientras agarraba el brazo de Maya. El crucero pesado felino gruñó, pero no pudo compensar la brecha de fuerza entre los dos barcos. Entonces, envainó su espada y se marchó furiosa. Suruga suspiró antes de ayudar al humano a levantarse y moverlos en su camino. Mientras esto y otros sufrimientos sucedían, Melissa podía verlo y sentirlo todo desde el interior de su tubo. Trata de ayudarlos. Pensó antes de gritar de dolor. La cosa maldita no se enfoca. Te dije que conectarla a todos esos servidores adicionales no serviría de nada. Dijo Tester mientras el cuerpo de Melissa se llenaba de electricidad. La observadora suspiró y pensó que deberían desechar el disco duro defectuoso tal como él lo vio. La templanza, sin embargo, argumentó en contra de eso. Dale tiempo. Ella aceptará la realidad muy pronto. Y podemos volver a nuestra búsqueda. Melissa hizo una mueca cuando la electricidad finalmente cesó. Y las lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando se vio obligada a calcular para las sirenas de nuevo, pudo distinguir vagamente una nueva voz que llamaba a los invasores. Apenas ver a seres de pelo blanco hablando con ellos. Y entonces apareció otra entidad de pelo blanco junto a su tubo y la consola. Haciendo algo antes de alejarse más rápido de lo que la mayoría podía ver, Melissa sintió que sus pensamientos eran menos confusos y comenzó a ser capaz de entender más de la situación. Y mucho menos recordar cómo terminó en esta posición. A medida que algunos de sus sentidos regresaron, también notó un factor importante. Sus captores no se habían dado cuenta de que era capaz de volver a pensar por sí misma. Para intentar hacer algo, pensó antes de sacar algunos esquemas de los cambios en Island. Sutilmente para que las sirenas no se dieran cuenta. Y luego enviarlos a cualquiera que pueda ayudar. Al mismo tiempo que le daban sentido a otros datos que habían estado introduciendo en su mente. Barcos. Fin del capítulo.